La libertad es motivo de luchas y revueltas, una noción disputada por diversos discursos que intentan dar sentido a las demandas que laten en la trama social. Libre albedrío, libre expresión son algunos de los sintagmas que convocan a un valor universal. Pero ¿cuántos significados puede tener ese baluarte de nuestra cultura? En estos tiempos modernos y fluidos, los sentidos de la modernidad referidos al acceso universal de derechos caen interpelando los marcos de las libertades individuales y colectivos. La individualidad se hace marca de época y la ley social parece perder fuerza, llamando a la sanción por mano propia, cancelaciones, condenas sociales, mermando nuestras posibilidades de reflexionar sobre las condiciones para vivir juntos en las diferencias. También vivimos en esta época una de las paradojas de la libertad, la autoexplotación. Bajo la ilusión de liberarse de las ataduras del trabajo tradicional, se llega a nuevos amarres, del vos podés al vos podés cada vez más. Es así que desde el campo de la salud mental vemos proliferar los cuadros de angustia, ansiedades, ataques de pánico que emergen como descarga afectiva por la imposibilidad de elaboración psíquica. Hoy en Moebius, partiendo de los aportes del campo de la psicología y otros enfoques, nos acompañan académicos, voces de jóvenes en un recorrido donde vamos a intentar dar luz en una noción bien compleja: la libertad. Es libertad, yo soy libre cada vez que tiro un freestyle con la gente. Para el rap y para los oyentes, para el que me escucha sabe que fuerte la libertad está en el freestyle, que es estilo libre justamente. Tu forma de vestir, tus elecciones sexuales, tu voto en el cuarto oscuro, tu vocación, tu hobby, la música que escuchas. ¿Cuán libres somos de elegir en un universo finito de posibilidades? Libre como cuando un pájaro aprende a encarar vuelo. Yo tengo la libertad en el alma. Algunos quieren ser libres como yo cuando rapea el Parca Guayma. Libertad y sobredeterminación. Lo que yo veo en algunos casos es que se toma la libertad como si fuera algo individual. Y no es algo individual, es una construcción social. En el ajedrez sabemos que la dama mueve así, el rey mueve así, el peón mueve así. Entonces, una vez que conoces todos estos movimientos, tenés la libertad, pero sometida a leyes. Y la ley del individuo es la relación con el otro. Tiene algo de relación con el poder, pero con el poder hacer. Pero que no se restringe a algo individual. Porque si uno solo puede hacer, eso no es libertad, sino que es un privilegio. Tengo un paciente de 14 que me dice: no me banco Twitter, es una cloaca, me decía. Bueno, y la verdad que yo le dije, coincido, pero se refería entonces a que las redes, digamos, lo que quiero decirte es, se las tienen que ver con buscar una libertad y buscar ejercer su libertad en una situación de mucha violencia epocal. Entonces están muy asustados, no es que viven la libertad. Los varones por una cuestión, las chicas están muy asustadas en relación a los acosos callejeros, están muy asustadas en relación a la violencia de género, están muy asustadas en relación al femicidio. Consiguen, teniendo 16, 17, 18 años, un poco más de libertad de padre y madre, pero están muy asustados por la violencia social y por, bueno, esto, ¿no? Por todo aquello que les puede coartar esa libertad. La capacidad de elegir, de poder decidir, no es libre. Nos está dada por justamente los valores, las creencias de la sociedad en la que vivimos. Y estos valores y estas creencias en general son los valores hegemónicos que circulan en la sociedad a partir del poder establecido. La noción de libertad que manejamos generalmente es la noción de libertad que tiene más que ver con el capitalismo, con el neoliberalismo, y es esto de pensar que es hacer lo que quiero. En realidad es una libertad que esconde formas de exigencia más sutiles, como decía recién, y por lo tanto más difíciles de ver. Un poco estamos charlando sobre eso. Las formas más claras son, bueno, las instituciones con su poder coercitivo, obligando a los individuos a comportarse de determinada manera. Aparecen como exigencias, pero como exigencias que parecen ser positivas. Hay una exigencia de ser feliz todo el tiempo. Eso, bueno,
¿cómo va a estar mal ser feliz, ¿no? O querer ser feliz? Pero bueno, estar siempre contento, estar siempre feliz, ir al gimnasio, estar linda, trabajar, empoderarme, bueno, todo eso parece ser un mensaje positivo, pero en realidad lo que esconde es una forma de dominación mucho más sutil que si nos obligaran a hacer las cosas de modo explícito. Es lo más lindo, es ser libre en cuerpo, en mente, en pensamiento, en palabras. Sí, siempre la libertad tiene que tener un respeto hacia el otro, ¿no? Que ahí viene también el amor, porque yo te tengo que respetar para poder acompañarte, no juzgarte. Que yo puedo tener una libre expresión, pero tengo que también acompañarlo con este amor que tiene un respeto. Sentirse cómodo con uno mismo, expresarse de la manera en que uno siente. ¿Qué es la libertad? Esto no es libertad, aquello tampoco. Bueno, la libertad yo creo que es cuando nosotros, el sujeto político o humano, tiene capacidad de decisión. La libertad es cuando una persona puede económicamente vivir, no subsistir. La libertad es cuando un pibe o una piba puede vestirse como quiera y no por eso ser denostado en la sociedad, no por eso tiene que ser separado de una sociedad. Creo que la libertad está muy trillada últimamente en lo que es la economía, pero nos estamos olvidando de la libertad social que tendríamos que tenemos después de la vuelta de la democracia. La libertad no es solo económica, porque cuando se convierte en solo económica, la libertad es para algunos y para otros no. La libertad es no tener miedo de ser, de estar, de caminar, de salir, de existir, de todo. Libertad es no tener miedo. Manejo mis propios horarios, no dependo de nadie, no tengo jefe. Parece un sueño de libertad. Nos hicimos libres, nunca cerramos la boca. Era la alternativa, no quedaba otra. Pero ¿cuántas horas se trabaja cuando se trabaja sin horario? ¿No tengo jefe o soy mi propio jefe y mi propio cadete? Lamentablemente eso es lo que a mí me toca. Motherfucker, la libertad no se toca. Paradojas de la libertad y la autoexplotación. Si planteamos esta idea de la autoexplotación, que se organiza de algún modo en el quiero ser mi propio jefe, también lo que hace es que se rompan las formas de organización, ¿no? Yo soy mi propio jefe, no tengo contacto ni con alguien que me exige tareas, sino que es una plataforma que me dice a dónde tengo que ir o cuántas horas tengo que trabajar. Entonces, ciertamente se trata de una libertad absolutamente individual. En la modernidad tardía aparecen todas estas figuras que tienen que ver con el tipo de trabajo que quiero hacer, los horarios, sin patrón, supuestamente. Hay un patrón ahí, de todas maneras, pero que es un patrón que no brinda nada, no brinda seguridad, no brinda beneficios sociales. La responsabilidad recaen sobre el mismo trabajador y se empiezan a modular las subjetividades desde este lugar de ser, como vos decías, el empresario de sí mismo. Se es amo y esclavo en la misma persona, ¿no? Sentidos que son contradictorios, pero que no se anulan. El psicoanálisis tiene categorías también para pensarlo, cuando hablamos de, en general, los mecanismos de defensa, ¿sí? La negación, en Freud, soñé con una mujer pero no era mi madre, bueno, la desmentida, que trabaja en relación a la formación de las creencias, cómo puedo percibir algo en la realidad, pero por otro lado negarlo, una dinámica no solo de las relaciones sociales, sino también de la subjetividad, que tiene la capacidad de comprometerse, adherirse a sentidos o a verdades que son, para el observador externo, contradictorios. Vos sos muy contradictorio con lo que estás diciendo, pero no. En ese sentido uno puede ser libre, ahí donde está más obligado, o puede pensar en apostar por la igualdad de las mujeres y con sus comportamientos reproducir los privilegios masculinos y sostenerlos a la vez, es decir, que no haga ruido, que no genere conflicto, y me parece que esa es una buena entrada para pensar formas de dominación y también de transformación. Como yo decía, a la vista, espejitos de colores que nos hacen esa creencia. Y no, esto es una pérdida de libertad, no es una ganancia. ¿Por qué? Porque estamos capturados en ese vértigo. En realidad somos consumidos en la sociedad de consumo. Yo digo,
que hoy lo que se vende es la felicidad privada, ¿no? La felicidad que hoy se puede comprar en cómodas cuotas mensuales, ¿no? Cierto ingreso económico, acceder a cierto tipo de bienes, es decir, puede ser feliz, cuando sabemos que, bueno, esto es necesario, pero no es suficiente para lograr la felicidad. Hay trabajos a los que no todos llegan, trabajos a los que ciertas poblaciones no llegan, trabajos que discriminan a otras personas, y entonces ahí se queda un poco cercenada lo que es la libertad. Que bueno, también esto en el sé tu propio jefe queda un poco la exclusión, digamos, como concentrate en vos como individuo, que vas a llegar, vos sí seguí adelante, pero justamente es algo muy meritocrático, como no todos partimos desde la misma base. Solidaridad y libertad. Soy libre albedrío, lo que yo delirio en rap. Si no lo entendés en la instrumental, por eso seguramente capaz te voy a halagar. Muchas veces escuchamos ser libre es hacer lo que quiera. ¿Lo que quiera quién? ¿Es mía o tuya la libertad? ¿Es nuestra? ¿Hay reglas para obedecer en la libertad? La inscripción de la ley social en el psiquismo. En estas sociedades disciplinarias estaban caracterizadas por los espacios de encierro, ¿no? La familia, la escuela, la fábrica, los hospitales, la prisión, y por lo tanto todo era como estanco y cerrado, donde estaba la vigilancia y el castigo. Y lo que se va es pasando entonces a sociedades de control donde los poderes se hacen como más democráticos, entre comillas, ¿no? Pareciera que son sociedades donde el individuo puede elegir más libremente, pero además es un individuo que está regido por el mercado. No es que no tenga instituciones o no existan las instituciones de antes. Lo que pasa es que esas instituciones se vuelven flexibles, abiertas y, vuelvo a decir, supuestamente más democráticas. Hay una síntesis muy linda de cómo el mono antropoide se hizo humano. ¿Y cómo se hizo humano? Cuando tomó un fémur y para defender su territorio mataba a su enemigo. Después de matarlo, digamos, en los momentos de hambruna se lo comía. O sea, lo que nos hizo humanos es matar, el canibalismo y el lenguaje. Bueno, todo eso, digamos, la humanidad ha evolucionado, pero nuestro inconsciente no. Nuestro inconsciente, el deseo de matar, subsiste. La educación y qué es la adaptación y qué es el pacto social, contener esos deseos de matar. La libertad dentro de determinadas leyes. Hay una relación entre la ley social y la ley simbólica. Tiene que haber ejercicio de una sanción, pero cuando la sanción se traduce en una pena que es excesiva en relación con la falta, curiosamente cancela su valor simbólico de sanción. Si un papá está llevando a su niño pequeño por la vereda y el niño se acerca peligrosamente al cordón, ¿está bien? Es del orden de la ley simbólica que el padre sancione esa acción como negativa. Ahora, si luego de que se acercó a la vereda el padre le prohíbe durante 6 meses el programa preferido de la televisión, evidentemente la envergadura de la pena es desproporcionada en relación con la falta, lo cual produce que se cancele el valor de la sanción. Desobedecer las normas culturales establecidas muchas veces marcan cambios de época en el marco de acciones colectivas y sociales. Otras veces pueden ser momentos de una vida, parte de crecer en el mundo y transformarlo junto a otros. Yo quiero la tierra, yo tengo el corazón, demostrar que freestyle es esto, es la unión, es libre en expresión. Quiero el freestyle puro, quiero mucha unión. El lugar de la libertad en los procesos juveniles. Bueno, ahí hay que hacer una nueva distinción, digamos que no es sencilla. Es decir, cuando la desobediencia es un plus en relación con una situación y destituye algo que existe, o cuando la desobediencia es una mera transgresión que ingresa dentro del paradigma ya vigente del carácter binario de la situación. Lo político tiene que ver con lo más dinámico, inclusive con lo que parece en algún momento venir a desfondar o a destituir lo instituido, pero en realidad la dinámica de la historia y el juego entre historia y política se produce
estas no son dos dimensiones que están opuestas y separadas, sino que justamente, ¿no?, permanentemente se instituye y destituye, se fonda y se desfonda. Tomemos, por ejemplo, el movimiento de las mujeres y la ley del aborto, que es un ejemplo muy claro del último tiempo. Si había algo que no estaba institucionalizado, que corría por el lado de lo político, tiene que ver con este movimiento incluso transversal, incluso no es posible, digamos, caracterizarlo en términos de un partido, incluso tampoco en el arco ideológico, porque entran a jugar otros factores, y sin embargo es de una potencia política enorme. Y cuando esa potencia política se explicita y cuando estas luchas empiezan a tener más fuerza, bueno, van camino al Estado, es decir, piden una legislación, piden una ley. Pero de Vamos por Todos Nuestros Derechos a estar pidiendo una ley integral trans, evidentemente hay un camino recorrido ahí. Quiere decir que evidentemente algunos derechos ya fueron garantizados, ¿no? O que fueron debatidos, o que fueron puestos también en la arena política de discusión. Para mí, la Marcha del Orgullo, aún cuando tiene una estética quizás más celebratoria, más festiva, además de ser una fiesta, es la oportunidad política para poner visible una agenda que es de todos los días. El lenguaje inclusivo no es simplemente el lenguaje inclusivo, ¿no? Es un rasgo de habla que identifica a un actor político, ¿no? Porque, como decía antes, una persona usa lenguaje inclusivo, automáticamente la persona está asociada a determinada búsqueda en torno de la agenda de género, que es multiforme, no es una sola. Y entonces, ¿qué pasa con un actor político que denuncia una desigualdad? Pone en riesgo el privilegio de otro, ¿sí? Porque donde hay desigualdad, hay un privilegio, ¿no? Y cuando ponemos en riesgo el privilegio de alguien, normalmente quienes gozan de ese privilegio salen a defenderlo. Yo a veces hago la comparación con el lunfardo, porque tenemos una cantidad de prohibiciones del lunfardo en las radios, estigmatizaciones del lunfardo. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, no pueden ser dos fenómenos más diferentes. Ahora, desde el punto de vista de las reacciones que han suscitado, se parecen muchísimo, porque identifican un actor político que viene a poner en riesgo un orden conservador, patriarcal, pero un orden que tiene beneficiarios, y esos beneficiarios, como sabemos, tienen bastantes ganas de que las cosas no cambien. En estos contextos, las desobediencias o las rebeldías están en última, lamentablemente, ¿no? Un poco por las condiciones de las sociedades en las que vivimos, el momento que nos toca vivir, están muy ligadas más a una especie de espíritu conservador, ¿no? Más que transformador, radical, disruptivo. En esa coyuntura, en esos contextos, la libertad, digamos, está totalmente despojada de ese potencial emancipatorio, radical, que por ejemplo tenía, ¿no?, a fines de la década del 60. El 2018 fue un momento de mucho movimiento en relación como medio de defensa. Fue un momento de muchos scratches y demás. Era un momento en el que, por lo menos yo siento, nos sentíamos muy asustados. Por un lado, porque estábamos en principio pudiendo conceptualizar qué era lo que nos pasaba y encontrarse y hablar de eso y ver que hay otro montón de gente que está pasando por lo mismo, de repente genera una situación de alerta. Y yo pienso que en aquel momento, más que salir a reflexionar frente a una situación como de amenaza, el acto fue como de reaccionar. Y me parece que después vino lo más interesante, que fue la propia reflexión de incluso las personas que habían hecho un scratch en algún momento, que tenía que ver con, primero, qué tan constructivo era, qué tanta diferencia hacía, y después nos empezó a pasar que empezamos a suavizar un poco esas cosas y a repensar los vínculos y a repensar también el propio lugar de la persona que se encuentra en una situación de violencia o en una relación tóxica, como se dice. El criterio también de qué llamamos relación tóxica. De repente todo se empezó a extrapolar y me parece que se perdía como mucho ahí, de repente, ¿no? No me importa si Messi no valora mi rima, porque a Messi no lo valoraban en Argentina. Pero sí en Barcelona. Esa es la libertad de las personas. Entonces seguramente con esta rapera, mándate la sol y tiene libertad de hacer lo que quiera. Libertad y visiones de futuro. Yo creo que hay una gran desilusión
en los jóvenes hoy. Hay una cuestión que tiene que ver con la desilusión, la desesperanza, el no creer en el futuro, la inseguridad, la incertidumbre, la tristeza. Esto no quiere decir de que la desesperanza y la desilusión esté en todos presentes. Yo creo que hay muchos jóvenes, no en forma aislada y solitaria, sino justamente que son los que más hacen los intentos por construir colectivamente espacios de solidaridad, de intercambio, de luchas, y realmente lo que más sostiene a estos jóvenes justamente es la lucha por buscar un mundo mejor. Si no hay solidaridad, no hay libertad. Entonces, la libertad de uno empieza cuando ayudas y sos solidario con el otro. Yo creo que la libertad no se hace solo uno. Así que es una construcción colectiva. Mi realidad es mía particular, pero hay otras realidades, otras personas, otras cosas que hay que tener en cuenta cuando se vive en sociedad. Creo que todos somos libres de poder ser solidarios con todas las personas, con nuestro grupo familiar, con nuestro grupo de trabajo, con nuestro grupo de estudio. Ya en el 2015 estaba muy en alza el Ni Una Menos, había nuevas formas de conceptualizar un montón de cosas y sucedió que fue surgiendo por distintos lugares, a partir de distintas personas que queríamos hacer algo en relación a las cosas que habíamos vivido en el colegio. Y nos pareció que estaba bueno aprovechar ese espacio que teníamos en la entrega de diplomas para hacer una intervención y hablar un poco de las cosas que no se decían muchas veces en el colegio. Pero no era una crítica contra las personas que nombramos necesariamente, que igual sí, sino contra la institución que también les dio lugar, las apañó, no dio respuestas cuando hubo intentos de denunciar esas cosas. Sí, Rajab desde sus inicios y desde que se fundó siempre se pensó como una plataforma política o como una organización con un alto contenido político, porque al principio mencionábamos que uno de los objetivos fundamentales era el empoderamiento, el acompañamiento, la contención hacia los pares, pero nosotros también tenemos como una pata o un eje estratégico de trabajo muy importante que es la incidencia política, especialmente enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, y nosotros particularmente trabajamos enfocados en una población específica que son los jóvenes. En segundo lugar, un ejemplo muy claro de lo que nosotros podemos hacer o el alcance que tienen nuestras acciones es que el año pasado se sancionó la nueva ley de VIH, que es una ley pionera, muy innovadora, como fue la de los años 90, pero que desde la sociedad civil y con el apoyo de otras instituciones del Estado consideramos que era necesario actualizarla, y esta nueva ley tiene enfoque de derechos humanos, enfoque de género, toma en cuenta los determinantes sociales de la salud, tiene previsto un observatorio de discriminación en el INADI, también tiene previsto la capacitación hacia medios de comunicación, periodistas o personas de la comunicación. Y por último también mencionar algo muy importante que tiene un articulado acerca de la seguridad social muy asociado a los obstáculos que vivimos las personas con VIH en el acceso al trabajo. Bueno, Jóvenes por el Clima es un colectivo de militancia socioambiental, de activismo climático que nace al fuego de las movilizaciones internacionales que empiezan a organizarse a finales de 2018, en un principio en Europa, liderados por Greta Thunberg, la joven sueca, y el movimiento internacional de Viernes por el Futuro, Fridays for Future, como se lo conoce en inglés. Y como en Argentina no había ningún colectivo, ninguna organización transformando ese interés que se empezaba a ver en las redes sociales, que con mis amistades empezábamos a ver que de repente algunas personas empezaban a hablar del tema, decidimos armar Jóvenes por el Clima para que nuestro país no se quede afuera de esa fecha de movilización internacional. Rápidamente fuimos muy sorprendidos por la convocatoria. 3 semanas después de que hayamos arrancado, movilizamos a 5.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, otros miles a lo largo del país, y tuvimos que empezar a organizarnos a nivel nacional, porque Jóvenes por el Clima, que habíamos arrancado acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, empezaron a surgir focos a lo largo de toda la Argentina. Entonces, bueno, eso fue un proceso bastante interesante. Digamos, me parece que a lo que debemos apuntar y apostar es a la creación de colectivos
que estén trabajando alrededor del daño socioambiental, de la financiarización de la vida, es decir, colectivos que se ocupen de aquello que daña al psiquismo. A ver, vivimos en esta es una forma de vida, la forma de vida capitalista, que es dañina. No hay intelectual en este momento que no lo esté planteando. Nosotros como analistas lo que tenemos que plantear es el daño psíquico que esto produce. Y también se puede instrumentar para no solo mitigar el daño psíquico, sino para poder encontrar alternativas, diría, a esta forma de vida.